Bueno, buenas noches. Buenas Bueno, noches, profe, ¿qué tal? acá estaba Buenas atacado por el noches. perro, Buenas noches. atacado por el perro de mi hija, que no lo podía sacar. Bueno, hoy vamos a dar clase hasta las 9. Una buena noticia para ustedes. Buenas noches, profesor. ¿Cómo andan? Estamos con procedimiento disciplinario. Estaba yo en el libro del Piazzo, el recomendado. Creo que esta parte no está. Estoy mirando así por arriba del índice. No está, ¿no? O sea, habla del procedimiento común, después del procedimiento electrónico que nosotros no damos. Pero bueno, está. De cualquier forma, el procedimiento disciplinario es el decreto 500, como le dijimos ayer. Básicamente son las etapas del procedimiento, es muy sencillo. Y después tenemos que volver un poco hacia atrás a los artículos 70 del propio decreto que habla de la prueba en general. Y está bien que lo haga así porque me parece a mí que hay una especie de confusión, no sé si decir confusión, en el sentido que cuando nosotros presentemos un recurso, que lo vamos a ver más adelante, la otra semana, la que viene no, que el profesor Porta va a hablar de habeas data y habeas corpus y acceso a la información pública, etc. El, muchas veces se le pasa a los abogados que al presentar un recurso pueden presentar pruebas, es decir, el recurso no es solamente un escrito de argumentación jurídica, que lo es en cierta forma, pero no es solamente eso. Uno en un recurso puede presentar pruebas. Por ejemplo, si hay es muy común que a nivel del Banco de Previsión Social, cuando la persona hace una reforma, una obra en su casa, y viene la inspección del BPS, la persona dice yo lo hice con 15 jornales, el BPS dice no, acá llevo 40 jornales porque el BPS está muy atrasado en la tecnología de la construcción, o se hace el atrasado para poder cobrarle a la gente los aportes. Hoy se construye en un día mucha cosa, pero todavía las tablas, un propio director del EPS un día me reconoció que habían reunido un grupo de arquitectos, funcionarios del EPS para que se ayornaran un poco, y lo que podía llevarle a cualquier persona 3 o 4 días de trabajo, ellos decían son 7 o 8 días. Es decir, hay muchos intereses creados en ese aspecto, pero para demostrar que el EPS está equivocado, estoy pensando en un ejemplo que se vino ahora, eh, se puede presentar pruebas, se puede presentar peritaje de arquitectos, se pueden presentar peritaje de constructores, de obreros de la construcción, diciendo directamente que lo que el BPC estima que una pared se construye en 4 jornales, ellos lo hacen en 2 y lo pueden probar. Es decir, que la prueba no solamente en el procedimiento disciplinario, que claramente la prueba es muy importante porque es un proceso de naturaleza casi penal, sino que la prueba también en los recursos es absolutamente válida. Y yo me he encontrado con muchos recursos, incluso estudiantes, amigos, colegas, que hacen toda una argumentación jurídica muy buena para tratar de revertir el contenido de un acto administrativo, que está muy bien que lo hagan, pero a veces la reversión del acto administrativo depende también de una prueba. Entonces, la prueba es de los temas más importantes que el decreto 500 reglamentó muy bien, copiando de los códigos penales y de los códigos civiles. Por eso nosotros en el sumario administrativo, que es prácticamente la lectura, vamos a volver hacia atrás, a los artículos 70 en adelante, en el cual habla justamente de la prueba. Ayer habíamos quedado en la lectura del decreto, habíamos hecho la diferenciación entre investigaciones administrativas y sumarios, habíamos contado alguna anécdota habíamos hablado de las sanciones, habíamos dicho que las faltas tienen distintas categorías y que generalmente la costumbre ha ido creando una lista de faltas, de conductas, que algunos estatutos los han incorporado y que el estatuto de tal vez que lo incorporó con mayor
yo diría con el mayor detalle fue el estatuto de la funcionarios de la Intendencia de Montevideo, que ayer yo les leí algo, pero esa lectura que yo les hice nos reenvía a otro artículo que igual la lista de conducta es mucho más larga, cosa que no vamos a hacer hoy. Pero me refiero que es una muy buena guía, yo diría, de doctrina, prácticamente, en el cual no hay una norma que diga son faltas leves, son estas, son faltas graves, sino que más o menos a lo largo del tiempo se ha ido creando una lista de conductas que la administración ha enumerado. Nosotros no preguntamos claramente en los parciales ni en los exámenes, díganos 5 faltas leves, no lo hacemos a eso. Pero sí, para que ustedes se orienten, les recomendamos que acudan. Hay decenas de estatutos, pero el estatuto de la Intendencia de Montevideo es muy precisa en eso, de una larga lista de conductas que yo ayer les dije algunas, y hay otras que están detalladas con perfecta, muy prolijamente, creo que en el artículo 432 del estatuto. A partir del artículo 191, establece el decreto establece el procedimiento propiamente dicho, artículo 190. Entonces dice, el funcionario instructor deberá como primera medida notificar la resolución que dispone el sumario o la investigación al jefe o director de la oficina donde se practicará, o en su caso a las autoridades que legalmente tengan la representación del servicio. La misma notificación se practicará a los funcionarios sumariados si los hubiere. Si hay sumario, hay funcionario sumariado. Acá se refiere en el caso de la investigación administrativa. Es decir, que el jerarca máximo del servicio designa al funcionario instructor, el funcionario instructor acepta, toma posesión del cargo, y cuando se dispone a iniciar el procedimiento tiene que notificarle al jefe de la unidad donde va a realizar el sumario y al sumariado propiamente dicho. Acá ustedes van a ver que algunos artículos hablan de ministerios porque está pensado para la administración central. Pero donde dice ministerio, ustedes pueden sustituir con el jerarca que corresponde. Bueno, el 192 justamente dice, el funcionario instructor que haya sido confirmado o designado por el ministerio podrá suspender preventivamente al funcionario que no lo hubieran sido por la resolución ministerial respectiva, contra la que resultare semiplena prueba de su complicidad o intervención dolosa en alguna forma en los hechos investigados, etcétera, etcétera. Es decir que el jerarca del servicio, pensemos en un ministro, el ministro ordena un sumario, en el sumario designa al sumariante y puede el ministro suspender ya al sumariado. Si no lo hace, el sumariante tiene competencias para él suspender lo que el jerarca no hizo. Generalmente, en el 90% de los casos, el que suspende es el jerarca. O sea que ya el sumariante inicia el sumario con esa etapa recorrida y el jerarca suspende porque previamente le informa a la jurídica. El jerarca no sabe esto, no tiene por qué saberlo. No es una crítica al jerarca, sino que el jerarca no está en estos temas. Entonces, le llevan prácticamente el paquete armado. Lo que sí, cuando el funcionario... Esto es la lectura del decreto. Nosotros preguntamos el decreto. Y ustedes lo que tienen que tener cuidado es una lectura prolija. Si el funcionario sumariante es el que suspende y no el jerarca, el funcionario sumariante debe notificarle al jerarca que él hizo la suspensión. Los 6 meses previstos en el artículo 187 comenzarán a contarse a partir del día en que se notifique al suspendido la resolución del funcionario instructor que disponga de la suspensión. Recuerden que los 6 meses es un plazo que muchas veces los sumarios exceden, porque hay un plazo para el sumario, pero ese plazo a veces es mal interpretado. Ahora lo vamos a ver. Los 6 meses a veces exceden, entonces si el sumario pasa los 6 meses,
lo que debe cesar es la suspensión y la retención de sueldo. Es decir, acá ustedes van a ver que dice, los 60 días se dará por terminado, se podrá prorrogar, pero eso lo vamos a ver. Pero lo que se suspende, lo que se limita a los 60 días es una parte del sumario. No es que el sumario se termine en 60 días. A veces hay sumarios muy complicados. Hay sumarios muy sencillos, en el cual un funcionario de la impositiva que trabaja, no sé, en el cuarto piso, el director de la impositiva ordena un sumario, que se lo hace la jurídica a la impositiva que está en el segundo piso, y bueno, y ella va y viene y tiene todo ahí. Pero hay sumarios complejos, piensen ustedes, yo por ejemplo he participado en sumarios, primero que hay sumarios que por su complejidad son excepcionales, pero simplemente para que tengan un panorama, tampoco le vamos a preguntar los sumarios excepcionales. A veces por el rango del sumariado, a veces los servicios prefieren contratar a un abogado externo que haga el sumario, para no, para evitar la parte emocional o la parte de relacionamiento laboral. Dice, bueno, vamos a contratar un externo, cosa que pueden hacer. Yo he participado, por ejemplo, en sumario, no ahora, no recientemente, pero hace unos años atrás, que le han hecho a fiscales letrados. Claro, hacerle un sumario a un fiscal, el fiscal es un funcionario como cualquiera. Es un buen funcionario o un mal funcionario, comete errores, es un funcionario más. Lo que pasa es que el fiscal sumariado, claramente no, es muy difícil. El sumariante es otro fiscal, pero ese otro fiscal no puede ser un compañero del fiscal, por un tema hasta por respeto a los compañeros del fiscal. Es decir, que los sumarios son una cosa lo que dice el decreto, pero se justifican muchas veces. Entonces, ¿qué hace la fiscalía? Yo me acuerdo en un sumario que yo participé, era un fiscal de Paysandú, y la fiscalía designó a una fiscal de Yum, que es, más o menos son 60 kilómetros de Paysandú, para que además de su tarea de fiscal, que lo hacía muy bien, se encargara de sumariar al fiscal de Paysandú. Entonces imaginan que cada audiencia era no sé, una preparación tremenda, porque la fiscal tenía que poder viajar de Yum, el fiscal que estaba en Paysandú, los abogados defensores del fiscal, si eran de Paysandú, eran de Paysandú, pero si no eran de Paysandú. Entonces, en un clima de bastante respeto y bastante, como debe ser por otra parte, habilidad, se ordenaba las audiencias de manera tal que se pudiera llevar adelante. Bueno, después luego el 193 dice que cuando el funcionario... ayer un compañero, que no recuerdo quién fue, hablaba del decreto 222 del año 14. Ustedes van a ver que en casi todos los artículos del decreto 500 hay depende del texto que tengan, o sea, el modelo que tengan de decreto, hay un reenvío a veces al 222 del año 14, porque hay una concordancia entre ambos decretos. Pero claro, el origen sigue siendo el decreto 500. Cuando el funcionario instructor juzgue suficientemente avanzado el trámite del sumario o la investigación, o cuando la naturaleza de las irregularidades indagadas lo permita, podrá solicitar, acá dice del ministerio, ustedes piensan del jerarca, si no deriva perjuicio para la normal investigación, que sean repuestos los funcionarios separados preventivamente de sus cargos o algunos de ellos. Es decir, que la suspensión depende de que la levante el sumariante. Hay situaciones en que no es conveniente que el sumariado esté en la misma dependencia, entonces no se le permite el ingreso, pero hay otras que ya pasan esas etapas o que el hecho de que esté ahí tampoco causa ningún perjuicio. Entonces el sumariante tiene mucha libertad en ese aspecto. El artículo 194 habla de... ¿Sí? Perdón, usted nos había dicho que generalmente es el jerarca el que suspende, ¿no? O yo entendí al revés. ¿O era el sumariante? Los dos. Los dos. Es decir,
El jerarca cuando ordena el sumario, Sí, designa al sumariante y puede suspender al funcionario. ok. Está Lo bien. que puede pasar también es que el jerarca designe al funcionario sumariante y sea el funcionario sumariante el que entienda que debe ser suspendido. Y ahí debe comunicarle al jerarca Ok, ahí entendí. la decisión que él tome y que el jerarca en su momento no tomó. Pero está bien la pregunta para aclarar. Gracias, Pepe. ¿Puede volver a repetir, profesor? Porque, por ejemplo, yo no escuché, se cortó. Bueno, lo que voy a hacer te voy a leer el artículo. Dice así, el 192, el funcionario instructor que haya sido confirmado, el funcionario instructor, podrá suspender preventivamente a funcionarios que no lo hubieran sido por la resolución ministerial respectiva. Es decir, que acá ustedes siempre que lean ministro piensen en el jerarca, puede ser el directorio, si es un ente autónomo, el intendente, si es un gobierno departamental. Entonces lo que dice el procedimiento es, el jerarca del servicio cuando resuelve la realización de un sumario, tiene que designar al abogado sumariante y puede, si quiere, suspender al sumariado. Está dentro de sus competencias. Y notifica a las dos partes eso, la suspensión y la designación. Ahora, puede suceder que el jerarca no suspenda. Y hagamos un sumario y designemos al funcionario sumariante sin suspensión. Pero el funcionario sumariante tiene competencia para él suspender al funcionario sumariado si es que el jerarca no lo hizo. El jerarca entendió que no debía y este sumariante, con información que él cree que es conveniente o pertinente, lo suspende. En ese caso, él lo suspende, pero le debe comunicar al jerarca la suspensión, pues por algo el jerarca no lo había hecho. Y la suspensión, como dijimos ayer, siempre implica la retención del sueldo, no como sanción, o sea, la retención no es una sanción, sino que la retención es porque la persona no trabaja. Entonces, yo no trabajo porque usted me suspendió, si no trabajaría. Pero bueno, la cuestión es que está suspendido, pero tampoco se puede dejar a una persona que es inocente sin, no sé, sin un ingreso. Entonces le retiene la mitad de los sueldos. Después se verá lo que pasa con esos sueldos, cuando eso termine. En el artículo 194 establece que el diligenciamiento del sumario o la investigación que efectuará el instructor adoptará todas las medidas que considere necesarias y convenientes tendiendo al mejor y más completo esclarecimiento de los hechos. Toda la diligencia que dispusiera el instructor para el debido cumplimiento de sus cometidos deberán ser instrumentadas en forma de acta. Esto es muy importante y es básico. Es decir, por eso a veces las audiencias del sumario son muy extensas, porque no hay otra forma de hacerlo. Para la garantía de las partes tiene que ser todo por escrito. Incluso se hace un acta y antes de dar por finalizada el acta, si se quiere, se puede exigir la lectura del acta para ver si la persona que fue redactando el acta, que muchas veces es un tercero que colabora con el sumariante, y tomó fielmente lo que de la audiencia surgió, porque en última instancia es un tema de interpretación. Entonces, las actas, claro, no son textuales. El que está redactando el acta recoge y expresa en el papel lo que la persona dijo con el vocabulario del redactor. El redactor tiene un papel muy importante. Es una especie de, en una reunión de dos presidentes, como el traductor. Si el traductor traduce mal, se imaginan el presidente chino y el presidente Trump y que el traductor diga una cosa que no dijo, que Trump no dijo y que no sé, siempre es uno el que está, me da mucha confianza, nunca hay 5 traductores. ¿No? Está el traductor en el medio y están los tipos hablando. Pero claramente es una responsabilidad.
Y ustedes pueden exigir, no, quiero que se lea, no, eso no se dijo, perdón, lo que se transcribió ahí no fue lo que dijo, yo interpreté que dijo otra cosa, es decir, son audiencias a veces muy extensas. El 196 dice que durante el curso del sumario o la investigación el institutor podrá llamar cuantas veces crea necesario a los sumariados y a los testigos, sean estos últimos funcionarios o particulares, para prestar declaración o ampliar la ya prestada. Claro, el sumariante puede llamar a todo el mundo 10 veces si quiere. Generalmente no sucede. El tema es que si el llamado, si el citado es un funcionario, dentro de los deberes del funcionario está asistir si lo llaman a un sumario. Pero si es un particular, va si quiere. No tiene obligación de ir. Y el instructor no tiene manera de obligarlo a ir. O sea, no es un juez que, como dice el código, si la persona no concurre, será conducida. Bueno, acá conducción no hay. El que no es funcionario y esté involucrado en el tema, va de voluntario, digamos. Pueden no ir. Bueno, después los siguientes artículos hablan no sé, de temas instrumentales, que la declaración tiene que ser personal, etcétera, etcétera. Las citaciones a funcionarios deberán se las practicará cómo se hace una notificación, que eso lo vamos a ver más adelante. La declaración debe ser tomada por cada testigo, separado. Es decir, hay todo un tema instrumental que no nos vamos a detener en eso, pero está muy, muy, muy detallado. El 202 dice que las declaraciones serán firmadas en cada una de sus hojas por el deponente y por el funcionario instructor. Si el declarante no quisiera, no pudiera, no supiere, la declaración valdrá sin su firma, siempre que conste en el acta. Es decir, esto es muy parecido al tema penal, ¿verdad? El 203 habla de que el instructor siempre tiene que ser él el que reciba las declaraciones, no, es una tarea que no la puede delegar. El 204 le permite al funcionario, al instructor, hacer un interrogatorio mediante una especie de oficio por un instructor delegado, si necesita que declare un funcionario que está en otra localidad o en otra ciudad. Bueno, el sumariante tiene competencia para pedirle a alguien de la repartición que, remitiéndole el cuestionario, que se haga cargo de esa etapa, con toda la formalidad de como que tuviera el presente. Es decir, que todos los artículos que siguen hacia adelante, la obligación del testigo de concurrir, o si no concurre, qué es lo que pasa, el careo que se puede hacer, está todo muy detalladamente establecido en esos artículos que ustedes lo leen por su cuenta. O sea, hay una descripción prolija de cómo se hace en la etapa, etcétera, etcétera, de cómo se hace el sumario. Y nosotros nos vamos directo bueno, voy a retrotraerme un poquito a los artículos, al artículo 70. También lo leen ustedes. El artículo 70 está en sede de procedimiento, no en sumario. Está en procedimiento en general. Y ese artículo 70 dice que los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba no prohibido por la ley. Esto se aplica íntegramente al sumario. Los hechos relevantes para la decisión de un procedimiento podrán acreditarse por cualquier medio de prueba. Entonces acá el sumariante tiene la competencia de utilizar cualquier medio de prueba no prohibido por la ley, y el abogado del sumariado también puede invocar cualquier prueba válida. La valoración de la prueba se efectuará de conformidad con las reglas contenidas en el Código General del Proceso. Es decir que
las reglas que surgen del Código General del Proceso, que es del año 1987, que establece todas las reglas, aquellas de la sana crítica, la ponderación de la prueba, etcétera, etcétera, que ustedes ya lo vieron. Esas reglas se aplican a la prueba en el procedimiento administrativo. El artículo 71 dice que la administración podrá disponer de oficio la diligencia probatoria que estime necesaria para el esclarecimiento de los hechos acerca de los cuales debe dictar resolución. La administración, o sea, el sumariante, si mediara a pedido de parte, deberá disponer la apertura de un periodo de prueba por un plazo prudencial no superior a 10 días. Ustedes tienen que tener presente, y a veces nos perdemos un poco en el relato, que un alto porcentaje del sumario, el sumariado, digamos, y su abogado prácticamente no tienen ninguna actividad. El jerarca resuelve el sumario, designa al instructor sumariante, y el sumariante empieza a recoger toda la prueba que él estima pertinente. Lo que pueden hacer ustedes como abogados del sumariado es estar presentes en todas esas audiencias. Es decir, tienen que estar presentes en todas las audiencias. Los van a citar, si ustedes no van, dejarían descubierto a su cliente, entre comillas. Pero ustedes, todo esto que hace el abogado sumariante, yo diría que ustedes son como espectadores. Hasta que el abogado sumariante llega a una conclusión, después de hacer mucha tarea de investigación. Y cuando llega a la conclusión, le da vista a ustedes y ahí empieza el trabajo del abogado del sumariado. Así que eso tienen que tener en cuenta, que si bien ustedes pueden asistir a la prueba que el sumariante está llevando adelante, incluso preguntar y participar, la función del abogado en un sumario, al principio no se crean que es demasiado activa, es más bien de acompañamiento del proceso, de controlar la regularidad del procedimiento.